Bienvenides, soy Santiago Mayor y esto es Reunión, un podcast para pensar otro mundo. Junto a figuras políticas de nuestro continente, analizamos, pensamos y desarmamos para construir algo mejor. Hemos hecho un ejercicio de paciencia muy grande durante estos 29 años, un ejercicio tremendo de persuasión, de tratar de convencer, de tratar de moderar todos los jóvenes para evitar que haya enfrentamiento, pero esto se hace cada vez más insostenible. En pleno siglo XXI existen todavía 17 territorios en el mundo pendientes de descolonización. Uno de ellos es el Sáhara Occidental, ex colonia española ocupada de facto por Marruecos en 1975. El pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario, lucha desde entonces por su independencia plena. En 1991 logró un acuerdo que establecía un alto al fuego y prometía un referéndum por su autodeterminación. Sin embargo, luego de 30 años, no se ha llevado a cabo por el bloqueo sistemático marroquí y la inacción de Naciones Unidas. En noviembre de 2020, ante una nueva agresión por parte de Marruecos, el pueblo saharaui volvió a tomar las armas. Omar Mansour es un dirigente histórico del Frente Polisario. Fue embajador en diversos países, estuvo al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la década de 1980 y actualmente se desempeña como ministro de Educación de la República Saharaui, que funciona en parte del territorio liberado y en los campos de refugiados en Argelia. Su vasta experiencia no le impide reconocer que el Polisario fue ingenuo al creer que Marruecos acataría el acuerdo de paz, e incluso sostiene que fue la juventud saharaui la que empujó a la dirigencia a retomar la lucha armada. Durante varios años funcionó por lo menos formalmente un alto al fuego entre Marruecos y la República Saharaui. Sin embargo, el año pasado, tras la represión de parte de Rabat en el paso del Guerguerat, se reiniciaron las hostilidades, se volvió un estado de guerra, si no lo digo mal, y en ese sentido quería consultarle por qué se ha vuelto a este nivel de conflicto, teniendo en cuenta que no es la primera vez en estos años de alto el fuego que Marruecos viola o realiza acciones hostiles hacia el pueblo saharaui. Sin embargo, ahora este último incidente ha desencadenado nuevamente el conflicto armado nuevamente. ¿Por qué ahora y qué diferencia hay respecto a lo que venía sucediendo previamente? Bueno, nosotros realmente en esta cuestión hemos tenido a lo largo de estos casi 30 años de diálogo y de no diálogo, de ni paz ni guerra, hemos tenido varios episodios en los que ha habido un enfrentamiento entre nosotros y Marruecos, a veces porque hay aviones que sobrevuelan el territorio liberado, a veces son intentos de querer atravesar esa zona límite, digamos, sabes, desde el inicio del plan de paz ha habido claramente una parte que ambas partes habían pactado, que es no cruzar esa línea provisional de demarcación, y que las fuerzas de Naciones Unidas quedaran haciendo una especie de mediación o de fuerza tapón entre ambos, y que hubiera a un lado y a otro del llamado muro, digamos, una zona que pudiera estar, digamos, en términos no militarizada. Sin embargo, esto desde el principio lo ha violado Marruecos. Hemos protestado acerca de Naciones Unidas sobre ese tema, porque Marruecos ha puesto sus bases en la misma línea de demarcación y no a 25 kilómetros del muro hacia
el territorio que ellos ocupan. Y eso Naciones Unidas ha intentado por todos los medios y finalmente dio por imposible moverlos de esa línea, y nosotros, en aras de evitar que el plan de paz sufriera un bloqueo, y con el ánimo siempre de cooperar con Naciones Unidas, hemos seguido cada vez acompañados naturalmente de los enviados de Naciones Unidas, haciendo un esfuerzo de llevar a cabo ese proceso, de arrastrarlo hacia el fin proyectado, que es el de organizar un referéndum en el Sáhara Occidental y evitar que cualquier cosa pudiera incidir negativamente en esto. Y en aras de eso, pues hemos hecho quizás muchos sacrificios, permitiendo a Marruecos lo que probablemente se haya pensado que son derechos, y no son en absoluto ningún tipo de derechos, porque un ocupante no tiene derechos en el territorio. Es un país ocupante, por tanto, absolutamente no tiene ningún tipo de derechos en el Sáhara Occidental. Por eso, como le decía, hemos tratado de evitar que haya enfrentamientos bélicos. Sin embargo, los enfrentamientos verbales siempre los ha habido, o ha habido una parte y otra siempre protestas en Naciones Unidas, a fin de poder digamos, marcar puntos por un lado y por otro, o no dejar pasar ocasiones en las que uno y otro puede tener bazas políticas que le convengan. Sin embargo, en este último año, nosotros, a la vista de que Marruecos seguía insistiendo en atravesar esa brecha, y cada vez más se hacía insoportable el vaivén de todo tipo de camiones portadores de droga, portadores de material sin ningún tipo de verificación. Por ese paso hacia Mauritania hemos decidido poner más presión sobre ese tema, y eso coincide con que un grupo de ciudadanos, como sabes, han hecho manifestaciones en ese punto, que podía haberse resuelto de múltiples maneras. Sin embargo, Marruecos ha elegido la vía más, digamos, más inadecuada para ese proceso, y ha preparado su ejército, ha traído unidades desde diferentes puntos, y se ha preparado para una acción armada contra los civiles. Nosotros habíamos advertido que no es el uso de ese tipo de métodos, no podíamos permitirlo, y que en caso de darse, se daría por acabado el alto el fuego. Marruecos al principio intentó meter algún tipo de, digamos, militares vestidos de civiles para crear una pelea con esos ciudadanos, y no funcionó. Y en ese preciso momento que ellos ya franquearon la línea y ya iban a enfrentarse con los manifestantes saharauis, se dio por interrumpido, finalizado el alto el fuego, y empezamos a disparar de una parte y de otra, tanto por parte nuestra como por parte de ellos, y así acabó el alto el fuego, que en realidad era lo único que quedaba del plan de paz, porque, como sabes, el plan de paz
preveía el alto el fuego, preveía el cantonamiento de fuerzas de un lado y de otro, preveía la retirada gradual de las fuerzas marroquíes del territorio, preveía la organización de elecciones, digamos, del referéndum, y de todo esto Marruecos no aceptó más que una sola cosa: el alto el fuego. Y bajo la sombra del alto el fuego había iniciado el mayor saqueo del territorio en términos de llevar a cabo pues un saqueo de las riquezas naturales, tanto del fosfato como de la pesca, como de prospecciones para lugares donde había oro, toda una serie de, incluso para la agricultura, bombeando agua del territorio saharaui. Mencionabas recién que Marruecos ha aprovechado el alto el fuego para explotar el territorio saharaui y de alguna manera profundizar la ocupación. ¿Cómo ha sido en concreto este proceso y qué ha implicado para la población local? Nosotros tenemos la mina de fosfato más grande del mundo. Nosotros durante la colonización española éramos 10º productor de fosfatos en el mundo. Ahora, Marruecos también es productor de fosfatos. Entonces, ¿qué ocurre? Con los fosfatos de Marruecos y los fosfatos saharauis, Marruecos pasa a ser el segundo productor, después de Estados Unidos y Rusia, de fosfatos. Y por tanto, eso le da la posibilidad de influir en los precios. Y se ha llevado a cabo una política de saqueo de todos estos productos. El saqueo de la pesca ha alcanzado grados extremos. Los barcos, hay más de 100 barcos de la Unión Europea que faenan en aguas saharauis. Más barcos de Corea, más barcos de China, más algún que otro barco que aterriza ahí de Rusia. Todos estos están faenando en las aguas saharauis. Porque las aguas saharauis, junto con las aguas de Sudáfrica y las aguas de las Islas Salomón, son las aguas más ricas del mundo en términos de pesca y más variadas. Y claro, a los europeos esto les viene de perilla, les viene ahí porque lo tienen a unos cuantos kilómetros, sin necesidad de ir a mares lejanos. Van ahí, saquean y hoy hacen su saqueo y esta noche pueden dormir en sus casas en Europa. Y esto es un crimen. Además de esto, dejando aparte ya lo económico, cuando ves las violaciones de derechos humanos simplemente por llevar una bandera del Sáhara Occidental en los territorios ocupados, pues la gente se está llevando a cabo, está cargándose por medio de 2 años, 3 años, 4 años, por una manifestación grande que han hecho en el 2010. Actualmente hay gente, por organizar esa manifestación grande, están pagando en la cárcel 25 años y unos con cadena perpetua. Les dan simplemente por organizar una manifestación de indignación en tiempos de la primavera árabe. La primera manifestación en tiempos de la primavera árabe ha sido en el territorio saharaui, en el Aaiún, donde organizaron un campamento de esos de 20.000 personas y se enfrentaron con las fuerzas del ocupante, llevaron a cabo sus consignas, se organizaron, etc. Y eso es un crimen para Marruecos. Y de ahí, sí, ese levantamiento fue, digamos, reprimido salvajemente. Esos jóvenes todavía están en la cárcel de Marruecos, pero desde ahí también eso dio mecha a la primavera árabe y se organizaron esos campamentos pues, en todos los lugares, pues, en Túnez, en Libia, en Egipto, en todos estos países que quizás algunos desembocaron en cosas positivas, otros en otras cosas más negativas porque fueron manipulados. En
Entre 1980 y 1987, Marruecos levantó un muro de más de 2.700 kilómetros, el más grande del mundo. El Sáhara Occidental quedó dividido entonces entre una zona bajo ocupación colonial marroquí, que abarca casi todo el litoral atlántico, y otra controlada por el Polisario, tierra adentro. Sobre esa frontera se establecieron los límites provisorios del Acuerdo de Paz de 1991. Hasta el día de hoy, el muro se sostiene, con dinero que aportan países del Golfo Pérsico y también la Unión Europea. Esta última camufla esos fondos como ayuda humanitaria, justificada para controlar la inmigración. Aún en este contexto, Naciones Unidas, la Unión Europea, han decidido no actuar o incluso hasta han favorecido a Marruecos. ¿Por qué crees que se permite que se sigan violando los acuerdos y que la comunidad internacional no reaccione? Bueno, realmente no es que la comunidad internacional no haya reaccionado. Nosotros, en el tema del Sáhara Occidental, la organización regional, que es la Unión Africana, desde un principio ha establecido claramente de que dar el respaldo pleno a la República Saharaui en base a dos principios fundamentales, que son la defensa del derecho de autodeterminación y el segundo principio es el acuerdo conforme a la carta de esta organización de respetar también las fronteras heredadas en el momento de la independencia de estos países. Porque si no llegaran en África a ver el respeto a las fronteras heredadas en el momento de la independencia, hubiéramos estado enfrascados en todo el continente africano en constantes guerras de unos y otros, de unos contra otros, porque precisamente siempre hay algún tipo de motivo de reivindicación de uno hacia el otro. Sin embargo, estos principios, el derecho a la autodeterminación y el respeto a las fronteras, ya son algo sagrado para la Organización de Unidad Africana. En base a esto, reconocieron la Organización de Unidad Africana y posteriormente la Unión Africana, de la que nosotros ya somos miembros fundadores, se erigió como principios cardinales, como principios sagrados de la Carta de esta organización. Por tanto, siempre, todos los años, ha llevado a cabo resoluciones de apoyo, protestas por la no solución del problema del Sáhara, presiones sobre Marruecos. La Unión Africana prácticamente no ha escatimado esfuerzo. Por parte de la Unión Europea, a pesar de que desde 1991 se han alineado con la posición de Naciones Unidas de defender el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, de defender la organización de un referéndum, de defender la necesidad de que ese problema se resuelva de una manera justa y duradera, para buscar los términos onusianos, que son a veces términos, que resumen una situación que a veces es difícil de poder llevar a cabo, sin embargo los tienen ahí. La Unión Europea siempre ha sido bloqueada por ciertos países dentro de la Unión, por considerar los países próximos a esa zona de conflicto y entre ellos pues España, que es la potencia colonizadora o la potencia que persiste hasta hoy en día, digamos, la potencia administradora de iure para el tema del Sáhara Occidental, y Francia, que se autoimpone, digamos, por ser la ex potencia colonizadora y que todavía es de alguna manera la que vigila y patrocina toda la política marroquí,
de decir tener siempre una inclinación a la defensa de Marruecos, porque Marruecos sigue considerado por parte de Francia como un protectorado. Hay un veto claro, hay un impedimento claro para que el Consejo de Seguridad, que es un club de unos cuantos, pues entonces cuando uno no está de acuerdo, pues simplemente la cuestión se frena, se deja para otro momento. Y Marruecos ha estado jugando en toda esta situación como, digamos, el que busca de alguna manera proteger el status quo, porque el status quo le permite ocupar el territorio, parte del territorio, le permite la parte atlántica del territorio, que es la parte que da al mar, le permite, por tanto, seguir aumentando el número de sus colonos en el territorio, le permite que la explotación de los recursos sin ningún tipo de control ni impedimento por parte de Naciones Unidas, y por tanto Naciones Unidas se quedan ahí en el territorio simplemente pues como una presencia testimonial que no tiene absolutamente ningún tipo de papel, excepto esa vigilancia del alto el fuego por encima de la línea de demarcación que existe entre las dos partes. A eso se ha resumido este ejercicio durante 30 años, y prácticamente cada vez que venía un representante de Naciones Unidas, un enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, para poder dinamizar el proceso, mover las cosas, etc., llevaba el esfuerzo hasta un determinado punto, y en ese determinado punto Marruecos, cuando ya ve que no ha podido manipularlo en favor de lo que ellos pretenden, pues simplemente le bloquean la misión y dimite. Por tanto, sí, la comunidad internacional ha hecho movimientos. Hay países que se han movido más, aquellos que han reconocido la República Saharaui y que ellos han querido, digamos, hacer todo lo necesario y consecuente con su reconocimiento a la República Saharaui, que son unas relaciones bilaterales, que son una especie de defensa constante con sus amigos y vecinos de la situación del Sáhara Occidental, la defensa en los foros de Naciones Unidas, en los foros internacionales más importantes. Y sin embargo, todo esto no ha podido prosperar precisamente por esa voluntad de bloqueo y la voluntad de no hacer nada, por ejemplo, por parte de España. Usted ve ahora lo que está pasando con el problema de los enfrentamientos en Ceuta a raíz de esa invasión de emigrantes que se abalanza sobre Ceuta y trata de forzar las cosas, simplemente porque Marruecos, en aras de protestar sobre España, porque España ha recibido al presidente saharaui para un tratamiento de COVID, tratan de hacer esto como si fuera una humillación. En un momento en que los saharauis, no solamente su presidente está ahí, sino que está ahí la comunidad saharaui más grande que tenemos al exterior. Está la representación saharaui del Frente Polisario más grande que tenemos en Europa. Está ahí, los presidentes saharauis han estado siempre visitando, y a pesar de que las relaciones con España están ahí un poco tambaleantes, sin embargo, con el pueblo español, con los pueblos de España, la relación es excelente. Tenemos el movimiento de solidaridad más grande que tenemos en Europa y en el mundo, en España mismo.
Por tanto, no es de extrañar que haya un responsable saharaui, que haya un dirigente saharaui que se trate en España. Sin embargo, Marruecos ha acostumbrado a España a este trato, digamos, de extorsión. Cada vez que ustedes van a hacer algo en favor del Sáhara Occidental, yo les voy a extorsionar, les voy a presionar. Unas veces por el asunto de Ceuta y Melilla, otras veces por meter todos los alijos de droga que hay en Marruecos en el territorio español, porque la frontera es muy cercana. Otras veces es por el tema de la inmigración y también utilizaron el tema del terrorismo, que es introducir a terroristas dentro de España y dentro de Europa cada vez que quieren. Y esto naturalmente ha supuesto para Marruecos un arma, aprovechándose de que los europeos tienen mucho miedo de estos temas y por tanto cada vez que los saca se ponen a temblar y le dan todo aquello que quiere. ¿Quiere dinero? Te damos dinero. ¿Quieres inversiones? Te damos inversiones. ¿Quieres material bélico contra los saharauis? Te financiamos barcos, te financiamos armamento, te financiamos todo, miras nocturnas, te financiamos todo esto para que simplemente nos dejes en paz. Si bien por razones geográficas e históricas los vínculos con África y Europa han sido y son predominantes, la República Saharaui tiene una relación especial con un país latinoamericano. ¿Cuál ha sido el aporte de Cuba en su lucha por la independencia? Cuba, además, tiene un dato curioso que conviene siempre recordar, que cuando nosotros proclamamos la República Saharaui en 1976, enviamos una delegación para buscar reconocimientos de la República Saharaui, pero también para buscar becas para estudiantes saharauis para que puedan seguir estudiando en las universidades el español en un momento en que esos estudiantes estaban en el Sáhara Occidental, se invade, España ya no decide darles la beca y los estudiantes saharauis se lanzan para ir al combate militar, pero el líder del Polisario en ese momento, que es el Wali, dice no, bueno, estos jóvenes tenemos que buscarles la manera de poder buscar cómo continuar los estudios y que son la garantía del futuro, en ese momento buscando con lupa dónde podemos tener becas. En abril del 76, el gobierno de Cuba decide en ese momento, sin ni siquiera haber formalizado un reconocimiento oficial del Polisario, decide otorgar 100 becas a la República Saharaui para que los estudiantes saharauis vengan a Cuba a estudiar, a graduarse en las universidades cubanas. Y eso en ese momento era un gran apoyo para nosotros. Por tanto, yo creo que Cuba es un país que no solo se limitó a la defensa de los derechos del pueblo saharaui, sino que ha sido, digamos, uno de los más solidarios en temas ligados a la cuestión humana, a la cuestión de ayuda y desarrollo para la República Saharaui en este momento y además en temas de educación, de sanidad, de todo eso, han sido realmente unos de los más. Incluso hemos tenido mucho más estudiantes en Cuba que en la propia España. Desde 1975, Marruecos no solo ha enfrentado al Polisario, sino que ha llevado a cabo una política de represión, persecución y asesinato de activistas saharauis en el territorio ocupado. Por eso, en el año 2015,
el juez español Pablo Ruz procesó a 11 militares marroquíes por el delito de genocidio, aunque nunca fueron juzgados debido a la negativa del país africano. Desde el comienzo del conflicto, más de 500 saharauis fueron detenidos y desaparecidos. Esto ha llevado a la creación de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, liderada por las madres de las víctimas. Bueno, justamente el rol de las mujeres del pueblo saharaui, tanto en lo que fueron los primeros 16 años de guerra, que entiendo, usted me corregirá, cumplieron un rol muy importante en lo que fue la organización de los campos de refugiados y de la sociedad saharaui en su conjunto, porque los hombres estaban combatiendo en el frente. Y quería saber puntualmente, bueno, si ha sido reconocido ese rol en términos políticos dentro de lo que es la República Saharaui y qué desafíos quedan por delante en este aspecto. Gracias. Esta pregunta realmente merece la pena hacerla porque nosotros en la República Saharaui, ya en el Frente Polisario, antes de la República Saharaui, uno de los postulados principales de nuestros principios es la promoción, el apoyo a la mujer saharaui para que ocupe el lugar que le corresponde dentro de la sociedad, porque en la sociedad tradicional y en la sociedad colonial no ha podido quizás tener esas mismas oportunidades, a pesar de que en la mentalidad saharaui siempre la mujer ha ocupado un lugar importante. Ahora, que eso se desarrolle no ha tenido mucho papel durante la colonización. Sin embargo, desde que empezó la lucha y una vez proclamada la República Saharaui y esta situación a la que se ha visto forzado el pueblo saharaui, la mujer saharaui pues ha tomado el protagonismo dentro de los campos de refugiados, porque los hombres se fueron a las zonas de combate y prácticamente había que organizar esta sociedad. Y lo han hecho de una manera extraordinaria, de una manera que hace que la gente que no conoce a los saharauis se tenga que bajar el sombrero delante de las mujeres saharauis por ver lo que han hecho, organizar, administrar los campamentos en todos los sentidos, la educación, la sanidad, el abastecimiento, el resolver los problemas sociales que existen y que están planteados, ha jugado un papel maravilloso. También dentro del combate en temas ligados a la sanidad, ligados a las comunicaciones, ligados a toda una serie de cosas, las mujeres han hecho un papel magnífico. Y en las relaciones internacionales han marcado también dentro de la diplomacia saharaui una gran presencia muy digna en la defensa de su derecho, y esa presencia sigue creciendo. Los pueblos pequeños no tenemos el lujo de poder relegar a las mujeres a un segundo plano, porque realmente ni lo aceptamos como doctrina ni lo acepta nuestra formación, ni nuestra doctrina, ni tampoco lo acepta la realidad de que los saharauis tienen que ser un pueblo independiente y soberano plenamente. Y soberano quiere decir soberanos todos, no soberanos solamente una parte. Hablando de la juventud saharaui, de los jóvenes, de su formación, existe ya una generación, o tal vez dos, que se han criado, despojados de su tierra, en campos de refugiados en muchos casos, y con la promesa, un tema que ya hemos tocado en esta entrevista, la promesa de hace 30 años del famoso referéndum de autodeterminación. ¿Cómo influye esto en la juventud saharaui actual y en su posición respecto al conflicto con Marruecos? Bueno, la juventud saharaui ha vivido con mucha esperanza esta situación de plan de paz de Naciones Unidas, y todos, jóvenes y menos jóvenes, pensaban y creían realmente en que las Naciones Unidas
esa gran institución podía resolver el problema del Sáhara Occidental pacíficamente, puesto que es un problema desde un punto de vista de la legalidad muy sencillo, muy sencillo. Es uno de los conflictos más claros que hay en el mundo actualmente, donde el derecho del pueblo saharaui está reconocido por parte de la comunidad internacional, donde ha habido una plena cooperación entre nosotros con Naciones Unidas, donde las bases de solución están claramente establecidas, y simplemente un pequeño ejercicio de presión conllevaría a la solución del problema. Y nosotros hemos hecho sacrificios para que ese problema se resuelva. Hemos dicho, muy bien, la República Saharaui está aquí. Para nosotros representa nuestro objetivo, representa nuestra realidad, pero sin embargo, si es necesario recurrir nuevamente a un referéndum, bien, ponemos la República Saharaui entre paréntesis y vamos al referéndum, pero estamos seguros de que ese referéndum sería corroborado por los saharauis para que la República Saharaui tenga su existencia aceptada por Marruecos, porque su existencia normal, esa república está ahí y representa los objetivos, los anhelos del pueblo saharaui y físicamente está radicada en el territorio liberado saharaui y nosotros ejercemos nuestra soberanía sobre esa zona. Sin embargo, por parte de Marruecos, la respuesta no fue sincera, porque después de 16 años de guerra se acepta ese plan, juran y perjuran delante de la comunidad internacional que se va a llevar a cabo ese referéndum y que hagamos un alto el fuego. Las Naciones Unidas se presentan como garante. En la misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental entran dentro de la misión de Naciones Unidas representantes, fuerzas de las 5 grandes naciones del mundo, del Consejo de Seguridad, y bueno, nosotros como revolucionarios o como ingenuos pensamos de que realmente esto es fantástico, las Naciones Unidas por fin van a poner coto a esta invasión y van a ofrecer un referéndum. Sin embargo, esto no llega. Y hemos hecho un ejercicio de paciencia muy grande durante estos 29 años, un ejercicio tremendo de persuasión, de tratar de convencer, de tratar de moderar todos los jóvenes para evitar que haya enfrentamiento. Pero esto se hace cada vez más insostenible. Los jóvenes, como usted sabe, los jóvenes, o cuando somos más jóvenes, pues probablemente tenemos un poco de prisa por realizar las cosas. Y sin embargo, nosotros hemos jugado ese papel de moderar, de calmar, hasta incluso poner en riesgo nuestra, digamos, nuestra imagen de permanecer en la vanguardia del pueblo saharaui. Ya empezaron a tratarnos ya de decir, bueno, el Polisario, la dirigencia, ustedes ya se están pasando y probablemente no quieren hacer lo necesario para que este país se libere. Y esta impaciencia ha ido creciendo y el 13 de noviembre, la decisión del 13 de noviembre de llevar a cabo el fin del alto el fuego fue en gran medida motivada por una gran base juvenil que está dentro de los congresos del Polisario y son los que apoyan
el que si este año, que es el año pasado, no se hace nada, nosotros vamos a buscar de una manera o de otra la ruptura de ese alto el fuego. Finalmente vino por manos de Marruecos porque ellos salieron fuera del territorio que estaba marcado para Marruecos y atacaron a los manifestantes. Entonces ese momento era apropiado para acabar con esa situación del alto el fuego, porque ya se ha convertido en una camisa de fuerza, de que no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Y eso es lo que ha hecho que inmediatamente, cuando ha habido esa acción de ruptura del alto el fuego, el 90% de los jóvenes se abalanzaron sobre las regiones militares a meterse para en el combate contra Marruecos. Y eso ha hecho que en muchas de las regiones militares nosotros no hayamos podido prever las estructuras para poder recibir tanta presencia de gente joven dispuesta a combatir en ese momento. Tuvimos que improvisar escuelas de entrenamientos militares, tuvimos que preparar dónde poder albergarlos, tuvimos que preparar toda una serie de cosas, porque después de 30 años de ni paz ni guerra ya prácticamente todo el mundo se había adaptado a una situación más o menos de trabajar con el mínimo de fuerzas militares. Y por tanto esto ya acabó, esa paciencia estalló. Ahora es el combate, es el que día tras día esa situación irá aumentando hasta que Marruecos salga del país o que Naciones Unidas hagan lo que deben hacer en el tema del Sáhara Occidental. Este podcast es posible gracias a la producción de María Clara Albizu, la edición de Fernando Sete, el arte de Santiago y Tomás Salinas y la conducción de quien les habla, Santiago Mayor. Hasta la próxima.